Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos de temas de aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentos de recibirlos otra vez a ustedes, apasionados del conocimiento, de la enseñanza y del aprendizaje. Y de eso, de hecho, vamos a hablar un poco el día de hoy de aprendizaje y de unas habilidades muy específicas. Vamos a hablar de un tema que a muchos nos hace falta, a muchos nos flaquea, habilidades blandas. Sí, pero al menos uno puede admitir que le flaquean, porque hay gente que dice, no, yo no necesito eso es para niñas. Sí, de hecho será parte de la discusión. A muchos les cuesta admitir que no tienen habilidades blandas o ni siquiera conocen lo que es una habilidad blanda. Y empezamos por eso, Carlita. Sí. ¿Qué son las habilidades blandas? He aquí la cápsula informativa, que para eso estamos aquí. Claro que sí. Las habilidades blandas son este conjunto de capacidades más sociales o capacidades de interacción entre individuos que son diferentes a habilidades duras. La diferencia, ¿cuál es? Las habilidades duras son las que aprendes en la escuela. Aprender a sumar, a multiplicar. Ya en la carrera, por ejemplo, un técnico aprende a arreglar máquinas, un matemático aprende a hacer ecuaciones. Esas son habilidades duras, habilidades que puedes medir, puedes cuantificar y puedes decir, esto sí hago, esto no hago, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y las habilidades blandas son como una especie de contraparte más social. Cuestiones que el ser humano desarrolla en interacción con otros, la capacidad de desarrollarte con otros, de participar, de trabajar con las personas. En pocas palabras, son esas capacidades que te permiten ir por la vida relacionándote con las personas de manera orgánica y de manera sana. Y las habilidades blandas están muy ligadas a la capacidad de trabajar. De hecho, el concepto nace a partir de que el ejército estadounidense empezó a crear un programa para justamente desarrollar un programa de capacitación y formación para sus soldados, para que ellos pudieran operar maquinaria. Dentro de este estudio se dieron cuenta de que no nada más es que sepan operar la maquinaria. Para que todo funcionara correctamente, necesitaban de otras habilidades más sociales para que las personas, para que el trabajo se hiciera correctamente. Y llamaron a esto habilidades blandas. Entonces, las habilidades blandas desde que se forma el concepto están muy ligadas a esta cuestión del trabajo. O sea, al final podemos aplicarlas también en nuestra vida social, pero son importantes para trabajar en equipo. Sí, y para que no empezamos a decir, ¿y eso qué es y para qué lo quiero? Vamos a definir un poco de cuáles son estas habilidades blandas. Vamos a dar como una pequeña lista. Bueno, empezamos con empatía. No sé, sí. Le hace falta bastante gente. Sí, le hace falta varios líderes. Liderazgo, asertividad, gestión del tiempo, toma de decisiones, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la escucha activa, la planificación y la flexibilidad. Si se dan cuenta, en realidad son cosas que a la gente usualmente le falla, usualmente le hace falta en la calle, en el día a día. Sí. Y que exactamente por eso no debemos decir, bueno, ¿y eso para qué lo quiero? Yo no necesito de eso. Yo no necesito que me capaciten para esas cosas. Sí, y la gente, ese es otro punto de esta discusión, suele pensar que las habilidades duras son las más necesarias y se la pasan ignorando permanentemente las habilidades blandas hasta que llegan a un punto en el que dicen, sí eran necesarias. Yo les puedo decir que dentro de mi trabajo nunca he tenido que utilizar límites matemáticos, pero sí he tenido que utilizar límites personales. Y yo puedo decir que me sé a la perfección el trinomio cuadrado perfecto y todavía lo puedo solucionar, pero si me hablan de cuestiones como el trabajo en equipo, puedo flaquear. Sí, no, y verdaderamente yo ya no me sé el trinomio cuadrado perfecto ahora que lo pienso. Pero no, si lo veo, lo puedo resolver. Todavía sé matemáticas, bendito Dios. Todavía me sé la chicharronera. No vale la pena. No. A veces sí vale la pena, pero no todo el tiempo. Pero bueno, más allá de eso, las habilidades blandas, como su objetivo es justamente que nosotros tengamos herramientas de socialización para interactuar con otras personas, están muy ligadas a este concepto de las inteligencias múltiples, que propuso Howard Gardner. Yo creo que ya está muy debatido si tenemos o no inteligencias múltiples, porque lo que Gardner planteaba es que la inteligencia no era un todo unitario, sino que eran como varias cosas autónomas que estaban relacionadas entre sí. Entonces no es nada más que si tú eres muy visual, si tú eres muy kinestésico y esas cosas, eres así y ya. O sea, no, tienes varias partes que están interactuando las unas con las otras y hay algunas inteligencias que tienes más desarrolladas que otras.
Entonces, ¿cuáles son las...? Él planteaba que hay 3 factores importantes para desarrollar estas inteligencias. El factor biológico, el factor de la vida personal y el factor cultural o social. Entonces, aquí es donde podemos ver que, pues sí, o sea, dependiendo de muchas cosas, las inteligencias las vas a desarrollar más o menos. Y creo que son como 7, pero las que nos interesan ahorita son la inteligencia emocional y la inteligencia social, que creo que también se le conoce como interpersonal. Uh-huh. Yo creo que también debería ser relevante la intrapersonal porque creo yo, sin ser consciente de cómo eres tú mismo y estar analizando tus acciones, no puedes mejorar tus habilidades blandas, pero pues hay gente que no lo toma tan en cuenta, ¿no? Y bueno, las habilidades blandas también se toma como un término paraguas, como para muchas cosas que necesitas para trabajar bien. Sí. Para poderte comunicar con los demás en el trabajo. Para vivir en paz. Para estar tranquilo, verdaderamente. Y pues bueno, algunos ejemplos de las habilidades blandas en la vida diaria que yo veo y cómo complementan a las habilidades duras, pues es justamente la comunicación y la escucha activa. Creo que son cosas clave dentro del trabajo que la verdad, del trabajo y la vida personal, que muy pocas personas toman en cuenta, porque la comunicación no es nada más el hecho de que seas elocuente en tus palabras, es que tengas la capacidad de entender lo que te está diciendo el otro de acuerdo al contexto en el que te lo está diciendo y de acuerdo a lo que se espera que tú des como resultado a partir del contexto, ¿no? Entonces, tener una buena comunicación depende de muchas cosas, que creo también es el estar abierto a entender a los demás. Entonces, una buena comunicación, ya si te das cuenta, conlleva a la escucha activa, conlleva a la empatía, conlleva además a tener un amplio conocimiento cultural al final del día. Porque si venimos de lugares diferentes, a veces es más difícil comunicarnos porque desde que una palabra no se usa igual en cierta parte de la República, ya ni siquiera me voy a otro país que hable español. No se usa igual en otra parte de la República, ya desde ahí puede haber conflictos de comunicación que si no estamos abiertos y no somos flexibles a entender, no vamos a lograr comunicarnos de una manera efectiva. Sí, por eso las habilidades blandas deberían ser algo que de manera primordial se dé, incluso desde la educación básica. Uh-huh. Sí, me parece que los programas educativos las contemplan hasta cierto punto, pero dentro del sistema educativo es difícil desarrollarlas, uh-huh, porque se concentran más en habilidades duras. Necesitas saber todo el bagaje cultural y toda la cuestión matemática, porque es el objetivo principal de la escuela, pero exactamente, si no te sabes de alguna manera manejar por la vida con las personas a tu lado, todo se complica muchísimo. Si no tienes esa flexibilidad, ese pensamiento crítico para aceptar las decisiones o las opiniones ajenas, creas personas conflictivas. Uh-huh. Si no tienes esa capacidad de empatía para entender el lugar en el que está el otro, causas personas muy reservadas o personas muy autocríticas o personas muy inseguras. O, por ejemplo, si no tienes habilidades como la gestión del tiempo, terminas teniendo personas impuntuales. 60% de la población en México, incluyéndome, debo admitir a veces. O, por ejemplo, si no tienes inclusive una cuestión tan básica como la capacidad de trabajar en equipo, me parece que es algo que en la escuela intentan fomentarte, pero no funciona mucho. Que nunca te explican bien cómo tienes que trabajar en equipo. O sea, nada más te ponen en equipos y es como, arréglense. Uh-huh. Al menos dentro de mi formación así sucedió y al final siempre alguien tiene que tomar la batuta y a veces a ese alguien no le hacen caso y entonces todo se empieza a desmoronar poco a poco. Sí, creo que tienen la idea de, bueno, eso desarrolla liderazgo, pero no, el liderazgo es muy diferente a ser mandón y eso es algo que aprendes con la edad. O sea, el liderazgo no se trata de decir tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. O hacerlo todo. O hacerlo todo tú. Más bien se trata de encontrar la manera de que el equipo coexista en armonía. Uh-huh. Entonces, incluso para enseñar liderazgo no funciona. No, definitivamente no. Y no cualquiera puede ser un líder. O sea, siento yo que el liderazgo conlleva también muchas otras habilidades blandas, tenerlas bien desarrolladas para que funcione de manera correcta. Porque la verdad, una persona que intenta liderar, que no tiene empatía, que no sabe mediar, que no tiene flexibilidad, que no tiene como estas cosas más desarrolladas,
lo único que te va a llevar es a un equipo muy conflictivo, un equipo que está muy estresado porque no... Imagínate, un líder con poca gestión del tiempo. Oh, sí. Lo he visto en la escuela. A mí me ha tocado en la escuela muchísimas veces, entonces sí es como... pero ya todas esas se van complementando y al final del día no es tanto que no sepas el conocimiento de la profesión que estás ejerciendo, sino que no tienes las habilidades blandas para respaldarlo. Entonces ese sí es un problema que se ve muy a menudo. Pero antes de entrar a los problemas, antes de entrar en la polémica de qué problemas hay cuando uno no tiene habilidades blandas, ¿tú qué habilidades blandas consideras que tienes, Carlita? Pues sí, de hecho a eso iba. Ya que estamos ventilando nuestros traumas emocionales profundos de la educación básica, yo diría que tal vez lo que sí se me dio hasta cierto punto fue la gestión del tiempo y la escucha activa. Ok. Esa sí fue, y la empatía, me parece que fueron como las tres que sí desarrollé al menos en mi temprana infancia. Y que puedo decir que ya llegada a la adultez puedo notar que tengo porque puedo notar la carencia de ella en otras personas. Tal vez no en mi ambiente de trabajo, pero sí en mi vida personal o en mi ambiente diario. Por eso decía, le falta mucha gente en la calle. Simplemente pensando en mi traslado de hoy, digo, ¿sabes qué? Falta empatía y falta gestión del tiempo, porque como todos van tarde, todos están enojados. Y como todos están enojados, nadie toma en cuenta que la demás gente también está frustrada. Y como toda la gente está frustrada, terminas teniendo exactamente los mismos problemas al día a día en el transporte, por ejemplo. Sí. Hay una evidencia tangible para todos de la importancia de las habilidades blandas. Tal vez tendríamos menos gente enojada en el metro. Sí, bueno, ya ventilando traumas de la infancia, dime, ¿tú cuáles tienes o cuáles consideras que tienes? Yo la verdad asumo que en mi temprana infancia lo que más desarrollé fue la empatía. Siempre intentaba como entender a los demás, siempre he buscado como buenas maneras de comunicarme con ellos, o sea, además de entenderlos, comunicarme de una manera clara con los demás, porque muy temprano me di cuenta que si no le hablas a la gente con su idioma, aunque todos hablamos español, si no le hablas con su idioma muy personal de ellos, como que no terminan de entenderte. Entonces tienes que, no sé, me hice como muy consciente de repente de los procesos mentales que empieza a tener la gente de, entonces él está yendo hacia esta conclusión. Tal vez también es la ansiedad. Sí, no te voy a mentir. Ser un rasgo. No te voy a mentir. No necesariamente, pero puede. Tal vez es la ansiedad. Pero todo bien, no, ya no me afecta como me afectaba antes. Entonces quiero pensar que tanto la empatía como las habilidades de comunicación son cosas que desarrollé desde muy chica y que la verdad pues me llevaron a estudiar lo que estudié, me ayudaron a llegar hasta donde he llegado. Y algo que yo luché mucho por desarrollar fue la asertividad, porque si con algo lidié muchísimo en la carrera y me hizo, pues, no querer titularme, fue la falta de asertividad, porque yo no podía, tenía las ideas, tenía los argumentos, pero carecía de la confianza para defenderlos. Entonces eso me provocó muchísimos problemas y perder muchas oportunidades al final del día. Entonces, al entrar al mundo laboral, algo que me propuse fue ser más asertiva. Dije, necesito emplear mis habilidades de comunicación de una manera efectiva, de una manera que pues me permita llegar a lugares, porque no puedo simplemente seguir como con esta cuestión pasiva y estar respondiendo las cosas en mi cabeza. Entonces, me pasó como ese meme de con miedo y llorando, pero lo voy a hacer. Y al final creo que he logrado ir desarrollando pues esta habilidad de la asertividad. Sí, y sobre todo que ahí es donde te das cuenta exactamente de cómo la carencia de ciertas habilidades puede complicarte la vida muchísimo. O incluso el desborde de ciertas habilidades también. Yo tengo muy presente este desborde de empatía que tuve cuando estaba hablando de la temprana infancia. Porque sí, yo también los dos somos humanistas, dato curioso de todo esto. Y te das cuenta de que también a veces el desborde o el no saber manejar estas habilidades puede llevarte a cuestiones también un poco extrañas. Por ejemplo, yo tenía esta cuestión de tal vez empatía a nivel demasiado... de la niña con la que estoy sentada empezó a llorar, yo también voy a llorar. No, el mío llegaba un poco más lejos. Una vez estaba en la calle y le decía a mi mamá, no, pues
vimos a una persona pidiendo dinero. Y fue así como de, sí, hay que darle, dice mi mamá, ay, no, y de esa discusión, ¿no? Y yo le decía, pero ¿y si está cansado? A lo mejor caminó 2 kilómetros y necesita llegar a su casa, alimentar a sus perros y a sus 10 hijos. O sea, me inventé hiciste todo el backstory de la persona. Ajá, con tanta empatía, o sea, también ese tipo de desborde de habilidades blandas que no sabes que posees y no sabes cómo usarlas. No, y ahí, por ejemplo, es el desborde de empatía de la niñez, ¿no? Pero el desborde de empatía en un entorno laboral puede ser ir justificando demasiado a tus compañeros de trabajo. Sí. O ir justificando demasiado a las personas en tu vida en actitudes que ellos no quieren cambiar, pero tú dices, es que está pasando por cosas. Ni sabes por qué cosas está pasando, pero tú, por lo que escuchas o por lo que asumes, dices, no, hay que tener comprensión. A lo mejor está pasando por algo muy fuerte y así. Y es como, hay que poner límites a esa empatía. Sí, y exactamente a eso iba, porque decías la asertividad, pero hay gente con desbordes de asertividad que dice, no, esto se hace así. O hay personas con desborde de flexibilidad que dice, no, déjalo fluir. Y tampoco es sano. No. Porque justo, yo creo que otra de las cosas con las que sí batallé mucho, ahorita ya no batallo tanto, es la gestión del tiempo. Tú eres muy buena en eso, pero a mí me costaba muchísimo trabajo gestionar mi tiempo. En la universidad era de que llegaba la época de finales y mínimo eran 2 o 3 veces que tenía que estar despierta más de 24 horas para acabar trabajos. Y así las personas que se ponen de muy mal humor cuando no comen, soy yo cuando no duermo. Entonces me pongo muy grosera. Sí, yo también. Sí, me pongo muy mal si no duermo. Y justamente pensando en eso, fue que yo empecé a intentar gestionar de mejor manera mi tiempo y en buscar herramientas que me permitieran ayudarme en ese sentido. Porque sí dije, esto es insostenible. En la escuela tal vez era sostenible porque solo eran periodos pequeños, pero la vida laboral es una constante entrega de trabajos finales. Entonces uno tiene que encontrar las herramientas para sobrellevarlo y no morir en el intento. Sí, sobre todo, bueno, tú dices, tienes una buena gestión del tiempo, pero la gestión del tiempo que tengo me la quito de la flexibilidad. A eso vamos, al otro lado de todo esto. ¿Qué habilidades blandas crees que te faltan? Pues yo creo que a lo mejor sí me falta todavía meterle más a la gestión del tiempo. Honestamente sí necesito trabajar un poquito más eso. Y no sé, ¿qué otra habilidad me faltará? Porque también eso es algo malo, no saber qué habilidades nos faltan. No he hecho mi reflexión hacia adentro sobre qué es lo que me podría faltar. Pero a lo mejor la toma de decisiones también a veces me cuesta trabajo. Últimamente ya no. O sea, como que he empezado a asumir un rol en donde digo, bueno, voy a vivir con esa decisión. Pero me costaba mucho trabajo tomar decisiones. Todavía a la fecha llego a pensarlo demasiado. Y ya cuando me encuentro de que ya llevas más de 2 horas pensando en esa decisión, ¿qué vas a hacer? Digo, no, ya. O sea, lo primero que pensaste es eso. O sea, ¿para qué le haces al cuento? ¿Por qué le estás dando vueltas? Asume la responsabilidad de tu decisión. Entonces sí, o sea, como justamente estas cuestiones de ser decisiva y gestionar mi tiempo son cosas en las que todavía estoy trabajando, aunque sí siento que estoy muchísimo mejor que hace, ¿qué te gusta? Unos 3 años. ¿Tú qué habilidades sientes que te falta trabajar? A mí me falta asertividad. Compartimos un trauma en común que fue la asertividad de la época universitaria de poder defender lo que querías, poder hacer exactamente lo que querías y la toma de decisiones. Yo sigo en esa incertidumbre y en esa cumbre de no poder tomar decisiones cruciales. Y a veces ni siquiera tan cruciales, algo tan sencillo como decir, quiero cambiar mi ruta voy a cambiar mi ruta para llegar. Es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Y ahí la falta de flexibilidad. Creo que esa es la que más me falta, flexibilidad. Y es que a veces uno se hace de rutinas y como que se queda en las rutinas. O no sé, tal vez es que somos ese tipo de persona. A mí me costó mucho trabajo quitármelo. Llegó un punto en la universidad en donde yo era tan inflexible con algunas cosas que me esperaba 2 o 3 metrobuses porque yo tenía que agarrar mi lugar. O sea, podía haber otros lugares abiertos en el metrobús, pero yo me tenía que esperar a que estuviera libre mi lugar. Tal vez eso habla de algún desorden que hay por ahí, pero para mí era una falta de flexibilidad. Y fue un trabajo consciente de dejar de hacer eso
porque perdía mucho tiempo. O Sí. sea, era una cantidad enorme de tiempo, de repente llegando a mi casa a 10:30, así, Ay, sí, toda cansada. Sí, de por sí el transporte. Ujú. Pero es bueno saber cuáles son las habilidades que nos falta desarrollar. Sí, y sobre todo identificarlas en un punto de tu vida. Por ejemplo, yo sé que mi suma falta de flexibilidad me llevó a un punto en el que yo tenía un cronograma en mi mente hecho y Ay, operando, y me desesperaba con la gente porque no lo seguía. Pero tampoco lo conocía, no sé. Ajá, es como, no les pasé el memo, pero ¿por qué no lo están siguiendo? ¿Por qué estás haciendo las cosas tan lentos y tuvimos que haber acabado 5 minutos? Aunque tú no lo supieras. Ajá, tú no sabías, pero estamos detrás del schedule. Sí, Entonces sí, y encontrar ese tipo de cosas que dices, no, sabes que está modificando, está dificultando mi vida cotidiana, tengo que hacer algo. Ujú. Sí, y es bueno saber que tienes que hacer algo, porque así puedes hacer un plan. Porque si empiezas a cambiar las cosas así sin más, siento que al final terminas peor que como empezaste. Yo cuando empecé a intentar gestionar mejor mi tiempo, empecé a trabajar en la noche. No recomiendo. No, creo que de hecho es una de las pocas recomendaciones del que te dicen, no lo hagas. No lo hagas, te sí. envejece. Ajá, y yo lo hice, sí envejecí como 3 años, en uno. Pero también es que era pandemia. Denme chance. Bueno, Era sí. pandemia, los horarios estaban medio raros. Y ya que empecé a trabajar en oficina otra vez, fue que se me volvieron a acomodar como debían ser los horarios. Y la verdad, mi salud ha mejorado muchísimo. Sí, pero exactamente te das cuenta de cómo puede llegar a afectar tu vida algo que posees o algo que no posees. Pero otra cosa es preguntarte, ok, no lo tengo, pero ¿por qué rayos no lo tengo? ¿Qué fue lo que...? Por eso empezamos a hablar de la temprana infancia y de nuestros traumas profundos de la infancia temprana, porque sí, realmente tal vez muchas de las habilidades blandas que no poseemos o que nos damos cuenta que no poseemos vienen de no haberlas desarrollado en nuestras épocas tempranas de juventud o en estos ambientes donde se supone debías desarrollarlas y no tuviste la guía o la capacidad de hacerlo. Sí, justamente se relaciona a esta cuestión de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y cómo está relacionado. Yo me imagino que no tanto un factor biológico, la verdad es que no me gusta pensar en que nuestra biología afecta a nuestra capacidad de comprender al otro. Creo que todos tenemos la capacidad de desarrollarlo de diferentes maneras, pero sí la cuestión de la vida y el entorno cultural terminan afectando mucho a los demás. Bueno, a los demás no. Terminan afectando mucho a cómo podemos desarrollar estas habilidades. Sí, volvemos a la teoría. Ajá, sobre todo si no se nos da la oportunidad, porque pienso en personas que obviamente sí traen una cuestión biológica sobre alguna cuestión dentro del espectro autista, alguna cuestión de un desorden, de un trastorno de hiperactividad, este tipo de cosas como el TDAH. Obviamente sí es un factor biológico que te podría afectar a desarrollar estas habilidades, pero si tu entorno mismo no quiso comprender que tenías estas cuestiones y te dio herramientas para que tú puedas de todos modos encontrar la forma de comunicarte con los demás, de relacionarte con los demás, entonces ahí es cuando ya tenemos un problema, porque no digo que las personas con esta clase de enfermedades, bueno, no son enfermedades, son con con neurodivergencias. Esta clase de neurodivergencias, tengan que adaptarse al mundo. Al final todos tenemos que tener la empatía de entender que no todos se van a convivir de la misma manera, pero sí es como te puedes dar a entender, es a lo que me refiero, y podemos intentar entender al otro y desde dónde viene. Sí, pero incluso hay gente que llega a la edad adulta sin saber que tiene estas neurodivergencias. Eso ya es un factor biológico. Y luego volvemos al factor social. ¿Dónde te desarrollaste? ¿Cómo fue tu crianza en el hogar? ¿A qué escuela asististe? ¿Cómo era el ambiente en la escuela? ¿Tuviste gente con la cual relacionarte en esos ambientes que pudieras sentirte seguro? Es una suma de tantas cosas que de repente te das cuenta de que una persona efectivamente es la suma de la construcción de todo lo que pasó en su vida. Sí, y justamente, o sea, yo por ejemplo tengo pues varios amigos que están dentro del espectro o amigos que tienen TDAH y son personas que han logrado adaptarse de diferentes maneras, pero también porque a su alrededor han tenido personas con la flexibilidad suficiente para entenderlos y ayudarles a navegar el entorno sin hacerlos sentirse excluidos, sin hacerlos sentirse
menos por comunicarse de diferentes maneras. Yo misma, con el trastorno de ansiedad generalizado que tengo, he tenido que encontrar maneras de superar las cosas que me provocan la ansiedad para poder comunicarme e integrarme con los demás, aunque de todos modos hay veces en donde uno es como, necesito recargar pila, me voy a quedar calladita aquí, por favor, nadie me hable. Pero justo, o sea, encuentras gente que es flexible, gente que entiende, que es empática y que no te van a hacer sentir menos por eso. Pero, y aquí es donde quiero entrar en polémica, la gente con problemas de habilidades blandas, que no las tienen bien desarrolladas, no se ven como uno pensaría. Porque creo que cuando piensas en una persona con pocas habilidades blandas, piensas en una persona retraída, en una persona que no habla mucho, en una persona que es como muy reservada y como el estereotipo del niño friki. Sí. Todo el mundo piensa en ese estereotipo, pero a mi parecer las personas con pocas habilidades blandas también se pueden ver muy sociales. También pueden ser esta persona súper simpática, que siempre está siendo el centro de atención, que se integra súper bien, pero que cuando te pones a analizar bien sus comportamientos son muy poco empáticas, que son muy poco flexibles. O sea, que están intentando que a fuerzas tú te adentres a su manera de hacer las cosas sin la posibilidad de ver cómo pueden hacer funcionar al equipo de acuerdo a sus fortalezas y tomando en cuenta sus debilidades. Entonces, ahí yo pongo el punto sobre la mesa. ¿Tú qué opinas, Carlita? Sí, de hecho lo he visto mucho en trabajos en equipo, sobre todo cuando estuve en la universidad, porque sí, tenemos esta idea de que una persona con falta de habilidades sociales tiene falta de habilidades sociales que es muy evidente. O sea, lo haces, lo ves o te lo dicen que es muy evidente o que deberías notarlo a simple vista. Entonces, cuando ves a una persona un poco tímida, un poco retraída, dices, le faltan habilidades blandas. O cuando ves a una persona que no habla todo el tiempo, dicen, le faltan habilidades blandas. No necesariamente, hay gente que simplemente es introvertida. Ese es otro punto tal vez de polémica. La gente introvertida no tiene siempre falta de habilidades blandas. Sí las poseen, pero a veces del contexto no le da para evidenciarlas. Y lo he vivido. O sea, cuestiones como la empatía o la escucha activa pueden tomarse como falta de habilidades blandas en una persona que parece tímida. Pero no. A mí me ha pasado que me dicen, bueno, ¿por qué no hablas? Porque te estoy escuchando. No necesito hablar para que tú entiendas que te estoy escuchando. Ya después, cuando yo necesite hablar, lo haré. Y existe la contraparte de personas que tienen falta de escucha activa, que hablan mucho, sin nada de contenido a veces, sí, y que son extremadamente extrovertidas y que dices, ok, pero necesito que me escuches. O sea, ya hablaste tú, pero las conversaciones son en dos sentidos. Ahora necesito que tú tengas la flexibilidad, la empatía, el pensamiento crítico y la escucha activa como para entender y comprender mi punto de vista. Y ahí es cuando te das cuenta de que pueden tener muchas habilidades sociales, tal vez mucho carisma, tal vez mucha asertividad, pero carecen de otras cosas. Sí, carecen de otras cosas que son esenciales para hacer funcionar equipos. Sí, te das cuenta de que es como una especie, incluso esto es como una especie de espectro en el que está el lado muy recargado hacia tal vez la introspección y el otro lado muy cargado a gente que es muy extrovertida, y los dos pueden tener su propia falta de habilidades sociales o su propia falta de habilidades blandas. Sí, yo sé, y al final del día es justo ser conscientes de que todos podemos estar mejorando constantemente y de que no todas las personas son iguales ni se van a relacionar de la misma manera. O sea, no podemos meternos todos en el mismo saquito y decir, bueno, nosotros vamos a funcionar de esta manera porque no es la escuela. Sí. De hecho, la escuela ya ni siquiera debería funcionar así, porque ya vimos que causa que muchas personas entren en una situación ya que necesita ser manejada de otras maneras más fuertes, que puedes provocarles cuadros de depresión, que puedes provocarles cuadros de ansiedad, que a lo mejor no iban a tener si tú te hubieras tomado el tiempo de ver cómo es esa persona. Sí, volvemos a toda la cuestión social, ¿no? La escuela es parte de tu entorno social y de cómo tú te vas a desarrollar dentro de esa sociedad. Y ahí es donde los niños de repente aprenden estas cuestiones de, ok, la introspección de alguna manera se ve como algo negativo o como algo un poco castigado, porque si no hablas, si no participas, pierdes puntos. Sí. No, y es que al final del día, justamente
estas habilidades de comunicación, estas habilidades de ser asertivo, son las habilidades que más se premian dentro de un entorno laboral. Sí. Pero, y aquí es donde entramos en las cuestiones de que hay que tener un balance entre la parte introvertida y la parte extrovertida. A veces la gente súper extrovertida tampoco te está entregando resultados porque no sabe manejar a los equipos que son diversos. No sabe cómo encontrar el punto medio entre la persona que es introvertida, pero que es muy buena en su trabajo y que si tú te sientas a escucharla, te va a explicar las cosas súper bien porque está muy metido en lo que hace y tiene mucho conocimiento sobre ello, pero no le estás dando la oportunidad de escucharlo porque tu voz es la que suena más dentro del lugar, ¿no? Entonces es como necesitas esas personas que encuentren el punto medio y que no empiecen a causar un rechazo automático hacia una persona que a lo mejor le va a costar un poquito más de trabajo integrarse en un ambiente nuevo. Sí, sobre todo porque ahí es donde te das cuenta qué le falta al líder, ¿no? Uh-huh. Puede tener mucho carisma, pero tal vez le falta empatía, tal vez le falta escucha activa. Y está ese elemento del equipo que podría tener esas habilidades que al líder le hace falta. Ahí también entramos en una cohesión de habilidades blandas dentro de los equipos, que sí puedes tener unas, puedes carecer de otras, pero que en conjunto pueden formar un buen equipo. Uh-huh. Y que al final del día, o sea, cuando uno quiere avanzar en un ámbito laboral, tienes que encontrar el balance entre todas esas, porque si quieres liderar un equipo, tienes que poder entender a los otros miembros del equipo y tienes que poder comunicar y tomar decisiones. Y es un constante querer mejorarte a ti mismo, querer ir hacia otro lugar. Y también está bien decir, güey, yo no quiero. O sea, yo estoy feliz haciendo lo que hago cotidianamente. Yo no necesito liderar equipos. Sí, o sea, y que, se vale. Ajá, se vale. Porque creo que muchas personas piensan que el entorno laboral en automático tendrías que querer ir subiendo y subiendo y subiendo. Y no, yo tengo varios amigos que dicen, no, yo ahorita estoy bien. Sí, hay personas que efectivamente, bueno, me incluyo, no queremos liderar. No nos gusta liderar, pero por una cuestión de que no es que no quieras, más bien no ves la necesidad a veces. Y a veces la vida te va poniendo en el lugar en donde dices, ok, ya tengo que hacerlo, tengo que empezar a tomar las decisiones porque hacia donde me quiero dirigir, tengo que tener esas habilidades. Hacia donde me quiero dirigir, va a ser necesario que yo lo haga de esta u otra manera. Sí. Pero pues sí, es hacerlo de la mejor manera posible para, pues, seguirte destacando, porque al final las personas que carecen de estas habilidades para poder manejar a otras personas, para poder comunicarse con otras personas, por muy carismáticas que sean o por muy buenas que tengan sus habilidades duras, al final del día pues se va a empezar a ver que no pueden sacar resultados a mayor escala. Sí, aquí vamos a decir una verdad difícil de aceptar. Las habilidades duras no son suficientes para destacar en el entorno laboral. En la escuela te hacen a veces pensar que sí, que mientras más habilidades duras tengas, más vas a poder subir o más vas a poder destacar en el ambiente laboral o conseguir mejores lugares o conseguir mejores entornos, pero no necesariamente. No se trata solamente de que la gente tenga las habilidades para hacer lo que hace, sino la capacidad para que eso funcione dentro de un ambiente en armonía. Si tienes una persona, bueno, vayamos simplemente a ese tipo de personas que son un genio en su rama, pero que trabajar en equipo es un absoluto caos. No tienen la capacidad de liderar o la capacidad de trabajar en equipo o la capacidad de tener empatía con otras personas para funcionar en un buen equipo, entonces terminan haciendo todo solas. Sí, y a lo mejor logran tener una chamba muy específica en donde les pagan muy bien y pueden estar felices al respecto. Pero, pues, en el momento en el que ya no se les requiera ahí, pues sí es más difícil moverte del lugar, porque al final del día, entrar a un equipo en donde no te conocen o en una empresa en donde no saben de tus capacidades, pues es más difícil defenderlos si no tienes las habilidades blandas para convencerlos de soy una gran opción. Sí, y sobre todo porque las personas que no tienen ciertas habilidades blandas pueden volverse conflictivas dentro de ambientes cerrados como son los ambientes laborales. Sí, por eso luego los ambientes laborales se convierten como en una cajita de Petri. Son experimentos extraños. Sí, se vuelven muy, muy curiosos, pero pues, ¿tú por qué crees que los jóvenes no están logrando desarrollar estas habilidades blandas ahora?
Porque, sí, todavía quiero identificarme como persona joven. Bueno, yo ya no finjo. Quiero pensar que todavía entro en el rango de juventud, sí. De eso de menos de 30 años. Entonces puedo decir que es una combinación, o al menos en mi caso, que pude verlo, es una combinación de factores. El primero y más evidente, la temprana infancia. Volvimos a los traumas. Volvemos a los traumas de la infancia. Sí, realmente cuando yo fui a la escuela se premiaba muchísimo las habilidades duras y habilidades blandas como la asertividad. Pero otras como la empatía o como la escucha activa no son del todo recompensadas porque se toman más como un lado pasivo. Entonces, la gente quiere de alguna manera alentarte a que seas activo. Porque es la manera más agresivo. Exacto, un poco más agresivo. Y cuando tienes estas habilidades desarrolladas, no es que seas una persona pasiva, pero eres una persona tal vez un poco más reflexiva, un poco más, con un panorama tal vez un poco más amplio, entonces intentas no tomar decisiones de manera agresiva, pero eso lo toman como una especie de pasividad que muchas veces no es recompensada. Y volvemos a la cuestión de que exactamente como no es recompensada, tampoco es recompensada socialmente. Entonces puedes sufrir dentro del ambiente con cuestiones como un poco del acoso que se tiene dentro de las instituciones o dentro de la sociedad en general, de decir, ok, sí las tengo esas habilidades blandas, pero ¿qué crees? Esas habilidades blandas te hacen ver como una persona poco asertiva, como una persona muy pasiva, entonces evidentemente nos aprovecharemos de ello sí. Y haremos un poco de burla tal vez al respecto. Esa fue una cuestión. La segunda fue que cuando sales al mundo te dicen, ok, entonces lo que tienes que hacer es desarrollar tus habilidades duras de manera 24/7. ¿Quieres destacar? Desarrolla habilidades duras todo el tiempo. Y se lo dicen a un par de humanistas. Exacto. Sí, puedo decir que dentro de la academia te dicen, ok, pero ¿tienes buen análisis sintáctico? Esa es una habilidad dura, estamos de acuerdo. Sí. Que puede tener habilidad blanda de fondo, como es la escucha activa, pero que te dicen, no, pues es como las matemáticas de las humanidades o como las matemáticas de la literatura. Entonces te dicen, ok, necesitas desarrollar eso, necesitas saber esto, necesitas saber el otro, que también tienes tus argumentos y tu cultura general. Eso puede ir ligado al tema del pensamiento crítico, pero al mismo tiempo cuando lo memorizas ya no se vuelve pensamiento crítico. Sí, no. Yo soy una cajita de datos inútiles. Sí, yo también. Es bueno para las conversaciones, malo para el pensamiento crítico a veces. Ajá. Y la tercera cuestión, y que es una cosa muy ya generacional y personal, es la pandemia. Sí. Sí, ese trauma generacional muy arraigado que tenemos y que me di cuenta de que al parecer solamente la gente como de 15 a 30 años que vivimos ese boom de la pandemia en nuestra edad temprana o juventud, es que no convivimos con las personas tal vez como deberíamos haberlo hecho. No nos desarrollamos socialmente de una manera típica o de una manera que se esperaba. Pienso, por ejemplo, a mí me agarró la pandemia en la universidad. Esa época en la que tal vez debería haber hecho contactos con los que serían tal vez mis colegas de estudio o mis colegas de área, no pasó, porque estuve encerrada en mi casa 2 años. Y lo pienso en casos más extremos. Tengo un hermano 10 años más chico que yo, que lo agarró en su secundaria. Ay, ese pobrecito. Momento de desarrollo social donde tuvo que haber descubierto o donde te dicen que tienes que descubrir quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, la persona que quieres que aspira. De aprender límites y ese tipo de cosas, sí. O simplemente pasar la edad de la rebeldía en paz, de decir, ok, yo no quiero eso, quiero rebelarme ante todo y pintarme el cabello azul y decirle a los maestros Siento que eso es más la prepa, pero sí. Bueno, a veces pasa desde la secundaria, pero la cuestión aquí es que no la tuvo. Y tampoco parte de la prepa. Él volvió al CCH hasta su 2º año. Hijo. Entonces, toda esa parte de desarrollo personal, interpersonal, de descubrir con quién te quieres relacionar, quién quieres ser, te la saltaste. Yo, de hecho, siento que, bueno, ahorita estoy pasando otra vez por la educación de la universidad, pero siento que la primera no la cursé. Hay momentos en los que le digo a mi familia, siento que yo no cursé la universidad, no fui a la universidad porque no tuve la experiencia universitaria en toda la extensión de la palabra. Entonces me salté una etapa de mi vida muy extraña ahí, como un blanco, que también repercute, o en este momento está repercutiendo, en mi falta de algunas habilidades blandas como la flexibilidad, que tal vez pude haber desarrollado en los 3 o 4 años que pude haber tenido de carrera,
y no tengo. Y ahorita ya soy un adulto semifuncional. Un adulto chiquito. Un adulto chiquito que debería ser semifuncional. Y no la tengo y tuve que salir al campo laboral sin desarrollarla y sin haber tenido ese tiempo de desarrollarla. Uh-huh. Y aún así siento que te estás defendiendo bien. En comparación con varias gente que me he encontrado, te estás defendiendo bastante bien. Creo que hasta en eso hubo grados, tal vez no me agarró tan horrible. Y yo creo que también el desarrollo tecnológico es algo que ha estado afectando mucho a el desarrollo de las habilidades blandas, el cómo nos relacionamos con los demás, porque incluso para mí, o sea, yo la pandemia la viví ya después de la universidad, todo bien, yo nada más estaba estudiando francés, entonces todo estaba perfectamente en orden, pero sí tuve menos espacio de convivencia con mis pares desde la secundaria hasta la preparatoria, porque inseguridad. Sí. Porque vivimos en un país. En una sociedad. En una sociedad. O sea, el sexenio de Calderón a mí me agarró ¿qué fue? Entre la secundaria y la prepa. Entonces son años en donde uno pensaría, no, pues vas a salir con tus amigos, vas a hacer de esto, lo otro. Y realmente no. O sea, la cuestión de la inseguridad sí estaba fuerte y era como, pues mis papás obviamente diciéndote, no llegues tarde, ten cuidado, como ir saliendo con esa paranoia y estar con esta cuestión de no te acerques demasiado a la gente, toda la gente sospechosa. Sí, o sea, tal vez ya suene muy loco, pero en ese momento era lo que estaba pasando en mi realidad y obviamente hizo que fuera más difícil relacionarme con los otros. Eso y pues otras inseguridades, un trastorno de ansiedad no tratado. Y pues todo hizo boom, ¿no? Y ya que entré a la universidad, la verdad yo no... Tú dices que no sientes que hayas cursado la universidad. Yo literalmente no recuerdo periodos completos, semestres completos. Tengo apuntes, todo muy bonito, muy coqueto. Pero hay periodos que por la cantidad de ansiedad que estaba manejando no me acuerdo de ellos. Entonces, esta cuestión de no haber podido, pues, llevar a cabo bien mi socialización en estos periodos sí termina afectando y por factores tanto físicos como culturales como de vida personal fue que yo vi truncado pues el desarrollo de estas habilidades y creo que nos pasa mucho por generaciones porque justamente personas más grandes que ahorita están como en sus 40, sus 50 años les cuesta menos trabajo. O sea, yo veo cómo llegan a un lugar y sin ningún problema, muy quitados de la pena, te empiezan a hacer la plática, te empiezan a sacar temas, te empiezan a... Ajá, como que se sienten muy cómodos. Sí. Socializando. Y es como, yo nunca, hermano, yo nunca. Pero también es porque yo crecí ya con redes sociales, entonces era como, ya nos estamos comunicando a través de mensajes. Soy la generación que no llama por teléfono. Yo también, a eso iba a decir. Somos la generación que ya no habla por teléfono porque sentimos que, pero ¿por qué voy a hablar por teléfono si te puedo mandar un mensaje y que es menos personal? Justamente eso, no tengo que preocuparme por qué decir, porque tengo el tiempo de pensarlo, tengo el tiempo de sobrepensarlo, de escribirlo 3 o 4 veces y después entregarlo. Y creo que es algo que, te digo, con el uso de la tecnología, todas las generaciones como que vamos perdiendo un poquito del desarrollo de habilidades blandas, porque nuestra socialización se está haciendo en espacios diferentes. O sea, como que nos pone ya nerviosos la socialización así, en persona. Y yo creo que va a venir más fuerte para las generaciones que vienen abajo, que su socialización es a través de TikTok. O que le preguntan a ChatGPT y conversan con ChatGPT. Ajá, y que su amigo es ChatGPT. Entonces, creo que sí, viene un periodo en donde va a ser todavía más importante que le demos valor al desarrollo de estas habilidades, que le demos valor en convivir con otras personas y entendernos y estar abiertos a eso, a convivir, a entendernos, a querer, pues, convivir sanamente los unos con los otros, sin necesidad de estar causando conflictos innecesarios. Porque también eso, la falta de habilidades blandas nos causa conflictos desde una falla de comunicación, desde que pensamos que es que lo dijo con malicia. Y no, nada más es que es una persona muy directa y podrías haberlo solucionado simplemente diciéndole, oye, la manera en la que lo dijiste no me gustó, estuvo, me hizo sentir mal, era tu intención,
Y ahí por lo menos ya si era su intención hacerte sentir mal, ya lo dejaste en una orilla en donde va a tener que admitir que era para hacerte sentir mal, o que va a decir, esta persona no se va a dejar que la haga sentir mal y me va a poner en el spotlight, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es hablar los unos con los otros. Creo que las habilidades blandas muchas veces se desarrollan haciendo una reflexión sobre uno mismo y abriéndonos a hablar con los demás, a convivir con los demás y a no pensar que todos nos están juzgando. Porque también esta paranoia de las redes sociales de que todos nos están observando y nos están juzgando, por cierto, sí, nos está dejando muy mal. Y no queremos hablar con el otro justamente por eso, por el miedo a ser juzgado. Pero la verdad, lo peor que te puede decir una persona es que no. Lo peor que te pueden decir cuando vas a buscar un trabajo es no, ya cubrimos el puesto. Y la verdad, cuando alguien te contesta de manera grosera, habla peor de esa persona que de ti. Y al menos yo no me gustaría tener en mi círculo o trabajar con personas que son groseras abiertamente con uno. Sí, y sobre todo en los ambientes de trabajo donde es muy común que los ambientes se vuelvan tóxicos por personas que exactamente no saben regular de alguna manera sus emociones. No hablamos aquí de esa habilidad, pero creo que también es una habilidad blanda la regulación emocional, porque exactamente cuando la gente es muy explosiva, cuando la gente no sabe cómo filtrar de cierta manera lo que siente, también causa hostilidad. Y ahí vamos a otra cuestión. Toda esta idea de las habilidades blandas es completamente a veces ignorada por las personas porque no saben de su importancia o porque no saben cómo abordarlas o porque no saben cómo obtenerlas. Y esa es algo que nadie te puede decir tal vez o que nadie te ha dicho tal vez, cómo se obtienen las habilidades blandas. Vamos a resumirlo largo y tendido. ¿Cómo se obtienen? Conviviendo. Tienes que convivir con las personas, tienes que ir y tocar pasto, como dirían. Sí, como dicen los ya no los jóvenes, ahora los viejitos. Sí, sal a tocar pasto, por favor. Lo siento, que sí, con demasiada gente mayor. Hay que salir a tocar pasto para desarrollar habilidades blandas. No hay otra manera de hacerlo más que decir, ok, necesito convivir con personas para tener empatía, necesito convivir con personas para aprender a escuchar, para aprender a liderar. Sí, no, y además tener las ganas de hacerlo. Sí. Porque también hay personas que dicen, no, yo estoy bien, me gusta hacerle la vida imposible a la gente. Ay. Como que es su manera de desquitarse con la vida. Pero, pues al final del día yo siento que es una cosa muy cansada. Sí. Yo no sé, yo no tengo energía para dedicarla a hacer sentir mal a otra persona. La verdad, ya el mundo hace suficiente. El mundo lo suficientemente hostil. Como para también ser hostil, utilizar energía en ser hostiles nosotros. Creo que intentar que nuestro ambiente de trabajo sea como lo más relajado posible es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud y por nuestro desarrollo. La verdad, si ustedes sienten la necesidad de ser hostiles con sus compañeros de trabajo, consigan un hobby. Tal vez taekwondo. Ajá. Vayan a buscar algo en qué poner su energía que los haga sentir mejor a ustedes mismos. Porque yo creo que en la secundaria fue donde viví un momento en donde mi inseguridad era tan grande que tenía que hacer sentir mal a mis compañeros, hacerlos sentir mal intelectualmente, para yo sentirme mejor. Y llegó un punto de la vida en donde dije, no quiero ser esa persona. No, o sea, es que te cansas. Ajá, te ocupa mucha RAM. Sí, realmente no te das cuenta. Bueno, la verdad nunca lo he experimentado, no tuve ese periodo de mi vida, pero sí me imagino que debe ser muy cansado el pensar, el rumiar constantemente en lo que los demás hacen para criticarlo. Sí, no, y no todo el mundo está en tu contra. Y lo pienso porque yo lo vivo a la inversa, porque rumeo lo que los demás pueden criticar de mí. Sí, tú solita te haces bullying. Pero es esa cuestión, o sea, ese tipo de comportamientos viene de una inseguridad muy profunda y creo que puedes trabajarlo, puedes empezar a hacer cosas por ti mismo que te hagan sentirte mejor para entonces, pues, estar más en paz, estar como chill. Tener cosas fuera del trabajo también te ayuda a poder balancearlo mejor,
Porque cuando el trabajo es todo lo que haces, se convierte en tu mundo, obviamente como que te empiezas a cegar del gran esquema de las cosas y es como de, por favor, Francisco, no estamos haciendo operaciones a corazón abierto. Sí. Puedes tomarte un momento para centrarte. Ajá. Y pensar. Y respira, y reflexionar. Ve a caminar, ve, ten un perrito, no sé, algo. Si necesitas hacer taekwondo, también puedes hacer taekwondo. Ajá, también puedes hacer taekwondo, puedes ir a practicar box, puedes hacer muchas cosas. Y justo, cosas que te permitan convivir con otras personas para seguir alimentando estas habilidades. Sí, y también a eso, los hobbies pueden ayudarte a tener este espacio de relacionarte con las personas. No tienes otro lugar, tal vez de la oficina a la casa y de la casa a la oficina, no amplías tu panorama porque no amplías tu círculo. Tal vez si vas a clases de pintura, tal vez si vas a clases de escultura. Y yo lo que recomiendo es no nada más salgas a tomar con las mismas personas de siempre y a quejarte del trabajo. Porque eso es algo en lo que muchas veces cuando tenemos un trabajo de oficina caemos en eso. Como ir a otros espacios, pero a hablar sobre lo que sucede en el trabajo y quejarnos de lo que pasa en el trabajo. Necesitas algo completamente aparte. Necesitas un cambio radical que te permita hacer el corte para entonces sí poder hacer esa reflexión de qué es lo que necesito. Y vas a ver que tu desempeño y tus relaciones en el trabajo van a mejorar. Porque ¿sí? ya no es lo único que tienes en la vida y ya no es el fin del mundo cada que te entregan algo tarde. Sí, y ahí se vuelve el proceso de desarrollo de habilidades blandas. ¿Qué sucede? Me doy cuenta de que necesito una habilidad blanda porque tuve un problema fuerte en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Me siento, respiro, reflexiono. ¿Cuál es esa habilidad blanda? Hago adentramientos en y digo, ok, ¿qué me falta? Bueno, me falta asertividad. ¿Por qué me falta asertividad? Pues porque tal vez nunca la desarrollé. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer para desarrollar esa asertividad? Pues tal vez lo que necesito es salir con las personas y tomar decisiones, al principio sencillas, luego más complicadas, hasta que se me haga natural decir, ¿sabes qué? Este es mi mecanismo de toma de decisiones, este es mi mecanismo para decidir con qué vivo y con qué no vivo, y ahí es cuando desarrollas asertividad. Lo acabo de describir como si ya lo hubiera logrado, no lo he logrado. Y para muchas personas a veces tener mejores habilidades de toma de decisiones es simplemente poder con la carga de responsabilidad de tomar una decisión. Sí. Porque muchas veces es a lo que lo oímos, pero, o sea, al final del día, yo solo recomiendo salgan a tocar pasto, convivan con otras personas, tengan cosas fuera del trabajo, porque eso les va a permitir ampliar sus horizontes y tener un mejor desempeño en el trabajo. O sea, al final del día, todo se va como sumando al todo. Y pues sí, o sea, el concepto mismo va muy relacionado a rendir mejor en el trabajo, pero para poder desarrollarlo, tienes que tener cosas fuera del trabajo. Sí, porque tienes que tener esa capacidad o ese lugar para desarrollarlo. No es simplemente, ok, generación espontánea de habilidades blandas. No, es un proceso y es un proceso continuo. Y también saber que aunque las tengas, las puedes fortalecer. No solamente es desarrollarlas, las tengo, son estáticas. No, las habilidades blandas no son estáticas, crecen, se desarrollan, evolucionan. No, y justo lo que les dijimos, o sea, estas habilidades no se pueden medir. Sí, eso también. O sea, no hay una manera de medirlo. La única manera que tienes tú de medirlo es qué tan satisfecho estás con cómo están funcionando las cosas dentro de tu vida laboral. O qué tan graves ves los problemas que causa la falta en tu vida laboral. Ajá, o sea, ahí es la única manera en la que puedes evaluar. Y la única manera de tomar acción es tú decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estarme sintiendo así. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Me di cuenta de por qué son importantes. Porque ignorarlas no va a hacer que sean menos importantes. Lo que necesitas es decir, ok, sé que son importantes, sé cuáles tengo, sé cuáles no tengo. Ahora tomar un plan de acción. Sí, y justamente, y yo creo que tenerlas y saber que necesitas seguirlas desarrollando no se va a evitar esos ciclos constantes de frustración dentro del trabajo. Y dentro de la vida personal, porque también estamos hablando mucho de cuestiones laborales, porque sí, es donde tal vez puedes ver más su carencia o su aplicación, pero ya problemas muy fuertes de habilidades blandas repercuten en vida personal. No tener la capacidad de ser empático con los demás en el transporte hace que le pegues a la señora de al lado. No tener la capacidad de tomar decisiones en la vida diaria puede hacer que tus relaciones se frustren. Sí, cosas tan simples como esas. Sí, entonces al final del día creo que es muy importante eso, tener
el espacio para seguirlas desarrollando, la apertura, la flexibilidad para decir, necesito mejorar. Todos podemos mejorar. Siempre hay espacio para mejorar como personas. Ninguno somos perfectos. Entonces, creo que es un buen consejo. Por favor, reflexionen sobre sí mismos. ¿Qué los tiene frustrados? ¿Por qué están tan enojados? ¿De dónde viene ese enojo? No, busquen a un profesional de la salud mental. Si creen que ya lo necesitan, porque la verdad también, o sea, no, lo digo un poquito en tono de broma, pero es muy en serio. Al final del día, cuando ya la carga de la frustración y de todas estas cosas está siendo muy pesada, no está mal buscar ayuda de un profesional, porque al fin y al cabo ellos estudiaron para eso, ellos tienen sus técnicas para ayudarnos y pues al final uno siempre necesita a veces de un empujoncito para poder sentirse mejor. Sí, y aquí vamos con el paréntesis positivo del día. Es posible, es alcanzable. Arriba la esperanza. Arriba la esperanza, abuelita. Arriba la esperanza, abuelita. Pero sí, o sea, al final del día, pues busquen ayuda. No hay nada malo en buscar ayuda. Todos podemos mejorar día con día. Y pues si no quieres agregar nada más, Carlita, creo que podemos dar por concluido el tema. Sí, y sobre todo, démoslo por concluido con una nota positiva de se pueden desarrollar, son alcanzables. Si requieren ayuda, tómenlo como si fuera una habilidad dura. Si necesitan aprender ecuaciones, ¿a dónde van? Con un matemático. Si necesitan aprender habilidades blandas, ¿a dónde van? Con un profesional de la salud mental, tal vez. Y pues bueno, al final del día, todo mejora. No, uno no siempre se queda en ese lugar oscuro en el que está. Entonces, pues bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos o vernos, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como red-en-conciencia. En TikTok estamos como en-conciencia. Y en Facebook estamos como Red en Conciencia. Y nuestra página de internet es enconciencia.red. Ahí van a encontrar notas, van a encontrar más cuestiones sobre cómo ir mejorando habilidades blandas, consejos. Siempre estamos compartiendo información. Y de igual manera pueden checar nuestros cursos si alguno les interesa para ir mejorando esta clase de habilidades. Tenemos algunos en nuestra categoría de crecer. Muchas gracias. Si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse para ver nuestros episodios semanales. Y pues déjenos en los comentarios qué habilidades blandas sienten que les faltan, en cuáles sienten que son destacan mucho. Y pues nada, nos vemos la próxima. Bye. Hasta la próxima semana.